Bienvenidos a Podcast Unillanos, el podcast de la academia. Mi nombre es Sue Castro y no se desconecten de este podcast porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es sobre las abejas. Pero primero quiero saludar a mi invitado especial. Él es el profe Luis Alberto Núñez. Profe Luis, buenas tardes, bienvenido a Podcast Unillanos. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y gracias por venir a compartir un poquito del conocimiento que tenemos sobre este importante grupo de organismos vivos que todos queremos y ojalá podamos aprender muchas cosas. Bueno, profe, preséntese, cuéntele a las personas que nos están viendo en Podcast Unillanos cuál es ese perfil profesional que usted tiene y aparte de esa vocación, ¿no? Sí, yo soy biólogo, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. He trabajado muchos años aquí en la Orinoquia. Mi especialidad es trabajar sobre reproducción de plantas y polinizadores. Me he dedicado más o menos unos 30 años a estudiar los polinizadores de Colombia. Un aspecto muy importante porque muchas de las plantas que consumimos dependen de la polinización y también porque la polinización permite mantener el bosque y cuando hay bosque hay vida y la vida va a poder mantener diferentes grupos de animales, diferentes servicios ecosistémicos que tenemos. Entonces, la polinización es considerada como el segundo proceso biológico más importante y por lo tanto este tema es clave para el desarrollo regional, el desarrollo del país y sobre todo para mantener la biodiversidad en este maravilloso país. Bueno, y hablando de esos polinizadores, esos insectos, pues uno lo primero que piensa es en las abejas, ¿cierto? Seguramente no son los reyes de la polinización, no sé, o son los reyes, digamos así, en tema de insectos. Pues depende de la circunstancia en la que estemos. Son el grupo más conocido por la gente, las abejas, pero no necesariamente son los más importantes. Uno generalmente escucha que si las abejas desaparecen, los humanos desaparecen en 4 días. Eso es una valla publicitaria que se inventaron para ayudar a conservar las abejas, pero no es cierto, porque en estos países megadiversos hay digamos, como trabajo en equipo para la polinización. Una planta es polinizada por varios grupos, entonces si faltara uno, los otros lo reemplazan. Inclusive las plantas tienen siempre plan B, así no tengan polinizadores. Pero el punto importante es que las abejas sí son muy importantes en muchas de las plantas que cultivamos. Y otros grupos como coleópteros, moscas, aves, principalmente colibríes, mariposas, murciélagos. Por ejemplo, los murciélagos, casi nadie conoce el papel tan importante que tienen. Los murciélagos polinizan grandes grupos de plantas y además los murciélagos son los únicos grupos de animales que tienen 2 funciones fundamentales, vitales, en términos de la genética de los bosques y de las plantas, y es que ellos dispersan las semillas, pero también polinizan. Es el único grupo que tienen. Los insectos generalmente polinizan, pero muy pocos dispersan semillas. Entonces, generalmente tenemos un desconocimiento muy grande de los polinizadores, porque hay una cosa más grave todavía, y es que asumimos que la polinización la hace una sola especie, que además es introducida, que es Apis mellifera. Es decir, cuando hablamos de polinizadores y hablamos de abejas, siempre la atención se lleva hacia la abeja de la miel. Sí, eso es Y lo que todos pensamos. sí, eso es lo que hay en la televisión, es lo que hay, lo que siempre se dice, pero no. Nosotros como país megadiverso tenemos todo un arsenal de polinizadores que estamos aprendiendo a conocer, desde nuestro árbol de la palma de cera, que hace poco conocimos quién era el que lo polinizaba. Entonces, es una palma gigantesca, la más grande del mundo, pero es polinizada por un insecto de 2 milímetros, un coleóptero, ¿cierto? Y las abejas que estamos, digamos, tratando de conocer. Y entonces ese arsenal es un servicio que el bosque tiene y que ojalá lo conozcamos y ojalá lo conservemos para el beneficio de la alimentación, pero también para mantener los bosques y con eso mantener la vida. Eso sí es importante, que los polinizadores en general mantienen el bosque, todos los sistemas naturales donde la vida tiene su mayor incidencia. Entonces es muy importante. Y para la parte de cultivos, pues muchos de los cultivos dependen exclusivamente de diferentes grupos de insectos y ahí es donde las abejas toman mucha relevancia, porque las abejas sí son muy importantes en la mayoría de los cultivos que conocemos, ya sea
para frutos o sea para otros tipos de productos. Entonces, el lulo, todas las partes de frutas, muchos de los tubérculos que nosotros consumimos no vienen de la flor, pero sí se necesita que haya polinización para que la planta pueda crecer y luego pueda formar esas estructuras. O también algunos elementos que no necesariamente son frutos, sino que son fibras, eso se depende de que la planta pueda reproducirse y la reproducción sea a través de la polinización. Entonces, desde muchos enfoques, la polinización, los insectos y los otros polinizadores y las abejas son muy importantes. Bueno, y hablando de abejas, porque estábamos hablando extra micrófonos y decíamos, bueno, las abejas, todos conocemos que son las que ponen la miel, la abeja reina y todo este sistema de colmena que conocemos. Pero, ¿qué más podemos saber de las abejas? O sea, que son esos temas importantes que uno como ciudadano no reconoce. Sí, pues lo primero es que en el mundo hay más o menos unas 22.000 especies de abejas reconocidas, con una tendencia que todavía faltan muchas para conocer. En Colombia la cifra no es exacta, desde diferentes sitios se hablan de 1.000, 1.200 y solo conocemos más o menos el 50% de ellas, o sea que todavía por estadísticas esperamos encontrar casi el doble de lo que se conoce. Y eso que se conoce en términos del número de especies, pero la biología de esas especies todavía aún es más desconocida. Entonces todos asumimos que es Apis mellifera y que es una colmena, pero la mayoría de las abejas son solitarias, Solas. es decir, que no forman esas colonias que tenemos. Están solitas por ahí, hacen sus nidos en el piso, en la madera en descomposición, en las hojas de árboles, y una hembra pone su huevo, se encuentra con el macho y ahí tiene su ciclo y luego va a otra parte, o inclusive varias hembras pueden en una misma estructura tener, pero no forman esas colonias. Es decir, que el tema de la sociabilidad o las sociales o los insectos sociales es una característica no generalizada en la mayoría de las abejas. El ser solitario es más dominante que ser esto. Y lo que creemos es que es la colmena, la abeja reina, las obreras, los zánganos, creo que le dicen a los machos. A los machos. Y eso es lo que conocemos, pero usted está diciendo entonces que la mayoría son solitarias. Son solitarias la mayoría y lo mismo también creemos que todas pican y son asesinas y son Eso es peligrosas. preguntar, o sea, ¿pican No, todas? la mayoría tienen aguijón y pueden picar, pero no son agresivas ni atacan como sucede con algunas variedades de lo que es la apis, que esa sí tiene una característica de agresividad y hay que tener mucho cuidado. En estos días hubo una noticia triste de una colega de la Universidad Nacional que falleció a través de la picadura de este grupo. Inclusive hay dos profesores todavía que están delicados por ese tema. Es solo una especie, Solamente una especie. la peligrosa. La peligrosa, las otras pueden picarlo a uno, pero generalmente lo pican cuando uno las ataca o cuando se Sí. sienten en peligro. No es de peligrosidad como lo es, digamos, las variantes de Apis mellifera, que sí puede que uno esté caminando y se encuentre con un enjambre que se está trasladando o vaya por una carretera y ellas vayan moviéndose. O sea, hay circunstancias que pueden llevar a un ataque en el que uno no causó nada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y una característica importante es que estas abejas son invasoras, no son abejas nativas. La historia cuenta más o menos que buscando encontrar un insecto que pudiera polinizar grandes áreas de cultivos en Brasil, trajeron una abeja europea y la mezclaron con una abeja africana y crearon este híbrido. No le pusieron mucho cuidado y se escapó. Y entonces comenzó a colonizar los bosques y ahora ya está por toda América, no solamente en colonias domesticadas para producir la miel, sino que se encuentra de manera asilvestrada en los bosques y es peligroso, porque ellas se van moviendo, van buscando sitios y son agresivas. Entonces, esa es la naturaleza de los errores. Y otro problema que tienen es que han entrado bien en las ciudades. Entonces, ellas pueden colonizar, por ejemplo, espacios habitacionales y entonces pueden llegar a los edificios. Usted tiene su edificio en su conjunto y ellos encuentran un huequito y ahí se meten y forman un nido y eso es peligroso en las estructuras de los edificios, en los estadios. Entonces, Se adaptan fácil. fácilmente entran a esos espacios, digamos, urbanos y hacen sus colonias sin problema. Entonces, cada vez hay más frecuencia de eso y más accidentes por ataque de abejas por esa característica.
mientras que la mayoría de las abejas nativas necesitan bosque. Y eso es lo que nosotros tratamos digamos, de enviar el mensaje, es que tenemos que mantener los bosques, tenemos que tener áreas con bosque nativo para que nuestras abejas sigan teniendo su biología, su vida en esos sitios, porque allá encuentran obviamente las flores, encuentran el néctar, el polen que necesitan para alimentarse, pero también necesitan barro, necesitan sustancias que los árboles liberan, y con esas sustancias y el barro arman sus colmenas o los nidos donde van a tener la miel y las crías. Entonces necesitan realmente el bosque como un escenario, digamos, amplio. Aquí en la Orinoquia tenemos una buena representatividad por la diversidad que hay. Sin embargo, hasta ahora estamos en ese proceso de conocerlas, y desde la Universidad de los Llanos, pues nos hemos dado la tarea de rápidamente comenzar a actualizar el inventario de abejas. Afortunadamente, hemos encontrado, comenzando aquí por el campus, una alta riqueza de especies que ha Sí. permitido, digamos, eh, saldar ese vacío que tenemos. Y bueno, en poco tiempo esperamos ya tener el libro de las abejas de la Orinoquia. Lo hemos demorado un poco porque cada vez encontramos más. Eso quería saber porque me comentaba ahorita de que se ha demorado porque cada vez encuentran otra y otra especie. ¿Cómo Sí. es ese trabajo técnico precisamente para, y además para ustedes como investigadores, qué significa eso de que ya creen que lograron y encuentran otra especie? Sí, nosotros comenzamos primero haciendo un recorrido por las bases de datos de lo que hay reportado para la Orinoquia, y la primera sorpresa es que casi siempre está vacío. No hay información para la Orinoquia, a pesar Ah, de que hay publicaciones que muestran que sí encontraron abejas aquí. Entonces la primera tarea era crear una base de datos, y a partir de esa base de datos ir a muestrear a los sitios donde ya otros investigadores habían sí, como estado, para corroborar la información. para tratar de tener ejemplares de esas especies ya Ok, reportadas, sí. ¿cierto? Y después entonces, en ese proceso comenzamos a encontrar otras cosas adicionales, eh, y comenzamos a encontrar vacíos de grupos que, digamos, realmente están muy bien reportados, pero que para la Orinoquia no había un registro. Y como no había registro, pues entonces eso nos interesó más. Entonces comenzamos ya, y entonces ya completamos como la lista de lo que está reportado, y ahora comenzamos a mirar cosas. Pero cada vez que tenemos una salida o con nuestros estudiantes o entre los proyectos de investigación, siempre encontramos. Ahora estamos trabajando con la Secretaría de Agricultura, apoyando todo el sistema de las comunidades que trabajan con abejas y que Ujú. cultivan y que tienen cultivos que necesitan de abejas. Y con ellos hemos podido establecer, digamos, investigaciones participativas, donde a ellos también les interesa. Entonces, eso también ha ayudado un poco a incrementar el listado de las especies que tenemos. Y cada vez que vamos a una finca que nos invitan, la señora nos dice, mire, aquí yo le tomé una fotografía a esta abeja y yo la miro y esto nunca lo hemos visto. ¿Me entiende? Entonces, precisamente el domingo pasado estuvimos con una comunidad de niños y de esto en Puerto López, haciendo un BioBliss, y la señora nos mostró dos especies de abejas que no habíamos reportado, y ella fue la que tomó la Sí. fotografía. ¿Sí me entiende? Entonces, sí, así no la pasamos, y eso hace que el libro cada vez sea más gordo y tengamos más especies, y ojalá no lo demoremos tanto, porque realmente lo requieren. Y bueno, yo siempre les digo que ya vamos a tener libro, entonces ahora cada vez que vamos a hablar de una charla de abejas, profe, ¿cuándo va a sacar su libro para tenerlo? Pero Claro, entonces estamos a la expectativa. ahí vamos, y realmente va a ser un libro muy bonito, va a ser como el primero de su especie, porque en Colombia no hay ese tipo de libros. Hay unos libros de abejas para Antioquia, y hay un libro de abejas o son pequeñas guías de sitios particulares, pero un libro grande de todas las abejas de la región es un trabajo, digamos, bastante arduo que va a ser de alto impacto. Entonces, desde la universidad estamos trabajando para eso. Bueno, esperaremos tenerlo y cuando ya lo tengamos tenemos que hacer otro. Sí, tendremos que venir a contarlo, ya lo tenemos, y los invitamos entonces para que lo vean y lo utilicen, porque la idea es que lo pueda utilizar cualquier persona. Profe, ese mensaje que debe quedarnos el día de hoy a través de este podcast a todos los que veamos, desde los diferentes roles, digamos, académicos o incluso las personas que son externas a la universidad, pero que igual somos seres humanos y vivimos en un mismo entorno, ¿qué mensaje podríamos
dejarle precisamente en cuanto al trabajo que hacen los insectos, las abejas, y en la importancia que tienen para nuestro ecosistema? Sí, el mensaje es que nosotros somos una especie y somos iguales a las demás especies. Todas las especies son igualmente importantes. A veces, digamos, de forma despectiva, hablamos de las especies, creemos que somos superiores, pero todas las especies son importantes. Y dentro de esas especies hay unas todavía muy importantes que son las que mantienen este escenario que llamamos vida, que hasta ahora es la única vida que hay en el planeta, esta es la única que conocemos, pero esta vida que tenemos aquí depende de que estén esos insectos, de que las abejas estén, de que las mantengamos, porque como les decía al inicio de la charla, hay dos elementos claves. El primero es que son fundamentales para nuestra seguridad alimentaria. Sin abejas y sin polinizadores no tendríamos mucho de las cosas que comemos día a día. Ese es el primero. El segundo, y ese creo que es el más importante, es que esta forma de vida que tenemos depende de que haya bosques. Y los bosques se renuevan, las plantas se recuperan, las plantas se reproducen y luego forman frutos gracias a que existen esos insectos, gracias a que existen abejas, gracias a que existen todos los polinizadores que permiten que las plantas se reproduzcan. Y hay unas relaciones tan estrechas que a veces, si no está el insecto, no hay fruto y no hay planta. Entonces, si la abeja desaparece, también desaparece esa especie y con eso se llevan todas las posibilidades que una especie nos da, porque esa es la otra parte. Nunca vemos que todas las especies son importantes y que cada especie nos ofrece una posibilidad, un rol y además nos da cosas. ¿Sí me entiende? Sí. Que generalmente no tenemos. Y ya digamos a nivel de la región, del departamento, es fundamental. Todos hablamos y siempre escuchamos que el departamento es la despensa agrícola Sí. del país, y lo es. Pero hay que, digamos, en ese ejercicio hay que meterle el tema de los polinizadores y de las abejas silvestres como elemento para aumentar eso. Ya el Meta es el mayor productor por ejemplo, maracuyá. Sí. Y el maracuyá depende de la polinización de un grupo particular de abejas silvestres. Entonces, si queremos ampliar el área para sembrar más maracuyá y poder ir a venderlo afuera o al exterior, necesitamos abejas y necesitamos mantener bosque. Entonces, si ven, está ligado a la parte alimenticia, a la parte de mantener el bosque y aumentar la riqueza regional. Y asimismo podemos estar aquí toda la mañana hablando de todos los cultivos que dependen de abejas y de polinizadores. Entonces, si el departamento quiere consolidarse en ese proceso, tiene que haber un trabajo serio desde la investigación que permita saber quiénes son, a quién poliniza, cuáles son los impactos que tienen, cuando desaparecen, cuál es el plan B si no está esta abeja, cuál es la otra. Es decir, tiene que ponerle mucha tecnología y ciencia a este asunto para que nosotros realmente podamos pasar a un nivel, digamos, ya de modernidad industrializada y con mucha innovación para tratar de convertirnos realmente en un productor de alimentos masivo, ¿no? Entonces, las abejas es un componente muy importante en toda esa cadena y desafortunadamente no está inmerso todavía. Entonces, esa es nuestra tarea. Hemos ido a eventos con productores, hemos hablado con mucha gente para que cada vez se tenga, y bueno, ya tenemos varios socios en los cuales han entendido y ya nos invitan con mayor frecuencia para poder hablar de este importante grupo de insectos. Profe Luis, muchísimas gracias por estar en Podcast Unillanos y de verdad deseo que salga muy exitoso este libro y toda la labor que ustedes hacen como investigadores y como docentes. Bueno, muchas gracias y espero verlos pronto. Gracias a todos ustedes por estar conectados a Podcast Unillanos, el podcast de la Academia.